la figura de la segunda vuelta no acaba de cuadrar, por lo menos en la realidad boliviana no. Es también un poco visto como una especie de ingeniería tecnocrática esto. Entonces estaríamos hablando cuando se opera en este tipo de la figura de la segunda vuelta como una especie de movimiento más que todo tecnocrático de corte institucional. Es decir, que la gestión continúe porque debe continuar y tiene que salir a quien sea, pero ya tiene que ser un presidente y ya tiene que forjar lo que es su aparato de confianza, sumado a los diputados y senadores que ya se tiene. Sin embargo, el aire de ingobernabilidad que se presenta, pues es para cualquiera no más evidenciable, por un lado. Por el otro, continuando con esta hipótesis de que el Estado tranca no estaría dentro de nosotros, sino que también se induce desde vamos a decirlo, la influencia internacional, a que el Estado continúe trancado justo en este tipo de figuras, a sabiendas de que no se va a resolver nada y que más bien se va a polarizar todo este ambiente en los próximos años. ¿Y qué tal si este fuera su plan? Para que un Estado no pueda ir ni para atrás ni para adelante y que en últimas, en un estado de crisis terminal, termine acabando de levantar la mano y ceder ante los propósitos internacionales, transnacionales. No es descabellada la hipótesis desde esta vista. Y sin embargo, acá en Bolivia no he escuchado ningún, por lo menos, comentario acerca de este tipo de posibles realidades, de posibles escenarios que pues a nadie sería el primero en decir que son incómodos. Nadie quiere hablar y simplemente pretenden entrar en un estado de negación y por último ver solamente en lo que es el proceso electoral de segunda vuelta una especie de solución. El detalle es que esta solución al parecer es demasiado cortoplacista. Esto también sería evidencia de hasta dónde se ha madurado como espectro electoral dentro de lo que es el Estado plurinacional como tal. Bastantes limitaciones que ni siquiera aquellos supuestos observadores apoyados con propósitos internacionales, observadores de la democracia dentro de lo que es la territorialidad boliviana, comienzan a dar datos, comienzan a dar algún criterio acerca de esto, acerca de la inviabilidad o la potencial inviabilidad que podría ser este tipo de juegos de segunda vuelta. Si alguien cree que estamos especulando por demás, pues que vea las realidades peruana, chilena, brasileña, argentina como tal, en los que, me estaba olvidando, la ecuatoriana, en los que producto de estos balotajes, luego lo que ha pasado es que se les ha venido en los años siguientes un tipo de convulsiones dentro de sus países específicos, cada uno con sus distintos matices, es decir, que ninguno ha obedecido a una gran causa como tal, pero focalizados en lo que han sido sus demandas anuladas o demandas, las famosas conquistas sociales recortadas como tal, como en el caso de Argentina, pues no tienen de otra que salir a las calles y comenzar a hacer bloqueos o algunas otras medidas de presión para comenzar a demostrar esta ilegitimidad y disconformidad con el propio proceso que en primera instancia aparecía como la gran solución para lo que era el problema de los países latinoamericanos. Decir también que sí, el caso mexicano, por ejemplo, a lo que hablaba Adrián, es bastante peculiar. Cómo es que, si no me equivoco, es el PRI el que estuvo bastantes años ahí y que, bueno, se dice que sí hubo elecciones y había un ambiente democrático, entre comillas, pues, pero en una de esas, incluso si uno hace el historial de los procesos mexicanos, ve que en una de esas incluso solo había un candidato como tal y las elecciones siguieron adelante como tal.
Entonces, desde esa vista, sí se podría decir que México es un caso particular de lo que es el orbe latinoamericano como tal. Hay bastantes, por eso, aristas que todavía podríamos ir desarrollando a partir de esta primera experiencia que se va a dar en Bolivia y cómo es que incluso la gente lo va a tomar. También va a ser una especie de parámetro para notar el grado de incidencia y de desarrollo del músculo político diferenciado de lo que es el cálculo político como tal. Si ocurre la tendencia en algunos años, ya podría verse un tipo de resquebrajamiento del régimen constitucional, por un lado, si se cumple esto de la tendencia. Por otro lado, si es que hubiese otro tipo de desarrollo popular, organización política o algo que comenzara a desarrollar este tiempo que va a ser el próximo mandato, hacia otro tipo de propuesta, pues sería bastante interesante cómo es que por eso esto va a servir de una especie de parámetro para los posteriores años. También esto sirve, más allá, diríamos, de que podría considerarse un tanto apresuradamente técnico el detalle de que pues en Bolivia a veces surgen ciertas cosas, quién sabe uno de dónde las sacan, son bastante, pero llamativas e interesantes. Si surgiera algún tipo de propuesta que siempre va a estar apoyada por un movimiento que en este caso podría considerarse un movimiento de naciente popular, pues sería de nuevo un volver a esas esperanzas que hay que anticiparlo, no pueden de nuevo quedar acaparadas o incluso, vamos a decirlo con nombre y apellido, capitalizadas por aquellos que en este primer proceso pues han hecho y han deshecho lo que ha sido el proceso plurinacional como tal. Bueno, compañeros, si alguien más quisiera, sí, Juan Manuel, adelante. Bueno, Hayes, buenas noches. Me llamó la atención una parte sobre tu exposición inicial en la que mencionabas cómo en un inicio, por ejemplo, existe este intento de unión donde aparentemente esta unión como nación, como Estado, tendría que ser total, y ningún gobierno en la historia de Bolivia habría tal vez logrado asemejarse a una unidad nacional. Y yo mayormente me cuestiono sobre esta figura de la unidad nacional. ¿Es realmente existente una noción de unidad ya dentro de la misma teoría política y dentro de la misma idea de la construcción de un Estado, una nación, un Estado que conlleve y conciba una absoluta totalidad sin ninguna oposición, y siempre y cuando ésta no recurra al totalitarismo? Con esto me quiero referir mayormente a que dentro de la teoría política al menos, toda nación es una construcción, toda nación, todo Estado en realidad simplemente es una coacción ficticia o una cohesión, perdón, ficticia, porque quien se dedica en primer lugar a crear esta ficción es el mismo Estado que justifica su propio sentido y su propia constitución. Cuando un Estado, por ejemplo, pone marcos educativos, pone marcos patrióticos, esto obviamente se conlleva a que vas a crear una identidad nacional. No sé si vieron, por ejemplo, las últimas medidas que tocó Bukele, que un poco van a esto, donde la educación, por ejemplo, va a estar muy vinculada hacia un espectro más político, donde se va a tratar de reducir cualquier individualidad. Hay los recreos o los espacios de recreación tienen que estar medidos acorde hacia una política de Estado, que obviamente incluso involucra en condiciones tan formales y tan simples como el mero saludo y el agradecimiento, que ya se convierte en una política de Estado, una mera cortesía. A lo que quiero llegar es que realmente cuando hablamos de una nación moderna, democrática, que a muchos les gusta repetir esta figura de la democracia, siempre van a tratar de pelear con esta figura de la disputa entre dos
cocientes que siempre van a ir constantemente disputándose el poder y jamás vamos a tener una verdadera unidad sin que caigamos en un absolutismo o un totalitarismo. En el mismo gen del país que crea y concibe la democracia se encuentra ya los primeros intentos de crear este aparente Estado democrático, liberal, pero en realidad que escondía un intento tal vez de absolutismo, y es el caso del Estado francés, que en su misma constitución, en sus primeros artículos, menciona que la nación es indivisible, que era una clara afrenta en su época para lo que habría esta diversidad previa antes de construir una nación. Por ejemplo, me recuerdo los bretones que estaban cerca de Gran Bretaña, también estaban algunos que tenían influencias celtas, incluso algunos que tenían ciertos vínculos hacia lo vasco. Entonces, Francia se dividía completamente, no en una unidad, sino en una pluralidad que el liberalismo de esa época rompe completamente, convierte al Estado en una absoluta unidad ficticia, donde se prohíbe completamente el ejercicio de estas libertades individuales. Uno de los casos más ejemplares para mí es el laicismo que ejerce Francia en esa época, donde erradica completamente la educación religiosa, prohíbe y censura esta figura de la iglesia como un ente educador y que transmite valores, sino que es el Estado quien tiene que hacerlo. Entonces, en su mismo genio encuentro que existe esta contradicción inicial y posteriormente pasa que ya la nación ya no se construye como una unidad, es algo ficticio. No, no es algo, un descubrimiento nuevo, esto ya Benedict Anderson ya lo tomaba como estas naciones imaginarias, donde hay una ficción, donde todos nos ponemos ciertos conceptos y elementos, donde lo tomamos como algo tan natural que nunca nos planteamos ni siquiera nos cuestionamos qué tan esencial termina siendo, por ejemplo, tener un idioma propio, una nación, un himno, una educación que haga pleitesía hacia una figura ficticia que es el Estado. Entonces, un poco trayendo eso al espectro nacional, yo veo que actualmente la política solo está conflictuando algo que es eterno dentro de una democracia tradicional. Es simplemente una disputa de dos puntos que quieren acceder al poder y en realidad no va a haber un cambio tan radical que simplemente va a terminar reproduciendo a la larga una nueva disyuntiva que obviamente a día de hoy la izquierda tiene que construirlo, ya que aparentemente nos encontramos una izquierda bastante fraccionaria, que no tiene ni rumbo, y tal vez no tiene tal vez esa unidad que en un intento, tal vez en las mitad del siglo XX, al menos acá, la izquierda ha tratado de tener y simplemente se encuentra dispersa. Obviamente sus ideales siguen vigentes entre tal vez las máximas, pero con conceptos más diluidos y difuminados entre teorías feministas, indigenistas, ecologistas, postmodernistas en muchos casos, y obviamente no hay esta figura de la unidad, lo mismo que la derecha, que tampoco tiene un rumbo muy definido, que simplemente toman premisas simples como una democracia liberal, una apertura de mercados, y simplemente estamos, para mí, posición que vamos a repetir algo que simplemente es una constante histórica que no nos va a llevar, creo, a ningún cambio radical, ni aquí y tal vez nunca, porque simplemente vamos a estar eh, perdidos en esta disyuntiva eterna. Gracias. Mm, Gracias a ti, Juan Manuel. Y bueno, claro, el panorama, cada uno desde la posición filosófica que se va formando y autoformando, producto de todo lo que es lo que alguna vez alguno de los compañeros mencionó, la gran novela mexicana que es la realidad boliviana, la realidad política. Y estaría bien dicho, sí, la Realpolitik boliviana es una gran novela boliviana. Les digo, una gran novela mexicana como tal, así con esos detalles que nos ha brindado Televisa en sus tiempos y que cualquiera puede constatar. Hay romance, traición, intrigas, de todo un poco.
y que en este instante, porque ya está arrancando en este instante, son las 9 y está arrancando el debate entre los dos vicepresidenciables, vaya a saber qué se van a decir, vaya a saber si lo más probable es que sea solamente